ya conectado para comentar impresiones sobre este gabinete y el futuro inmediato, ¿no es cierto? El voto de confianza, si eventualmente ya están haciendo evaluaciones para censurar a algunos ministros. Señor Guerra García, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto es un gabinete evidentemente confrontacional. El presidente dijo que iba a tener un gabinete de ancha base, con prestigiosos académicos, que iba a buscar técnicos, y tenemos un reciclado de lo que han sido los anteriores gabinetes. Y junto con esto, digamos que poner de primer ministro a alguien tan confrontacional y que además ha tenido un cuestionamiento directo de su viceministro, que en la práctica ha señalado y ha señalado varias cosas serias sobre su gestión en el Ministerio de Justicia 24 horas antes o menos, es muy preocupante. Correcto. Y frente a esta situación, Fuerza Popular se va a mantener en la postura que ha tenido con los otros. Bueno, el gabinete Valer ni siquiera pudo llegar al voto en confianza, pero ustedes habían anunciado que no le darían el voto. En este caso, antes de escuchar, ¿ya tienen una postura o escucharán, como han anunciado en otras bancadas? Bueno, el caso del gabinete Valer fue un caso sui generis, ¿no? Que nos llevó a, digamos, directamente casi pronunciarnos. Solemos nosotros escuchar primero a los primeros ministros. El señor Torres es alguien que conocemos, pero igual habrá que escucharlo. Nuestra impresión, como acabo de señalar, no es la mejor, pero tenemos que tener una reunión de bancada para decidirlo. Y Fuerza Popular en nuestros anteriores gabinetes también no ha votado por otorgarles la confianza. O sea, digamos, está en evaluación eso, sí, de antemano decir, este gabinete no se le debe dar el voto en confianza o escuchar primero. Nosotros normalmente buscamos escuchar, eso es lo que quiero señalar, y en esta ocasión creo que escucharemos, pero por lo menos yo no puedo adelantar mi opinión, ni siquiera personal, respecto a si debiéramos darle o no la confianza. El ánimo pareciera ser que no. El ánimo pareciera ser que no. Vayamos a los detalles de este gabinete. No bien se anunció, no bien tomó juramento el ministro de Salud, empezó a salir, bueno, no solo que es, y que por eso no debiera tachársele en realidad, ¿no? Militante de Perú Libre, hombre de confianza de Vladimir Cerrón. Pero los cuestionamientos vienen porque fue designado como director regional de salud en la región Junín durante la gestión de Cerrón y no dio la talla, no cumplía el perfil y duró 6 días en el cargo y lo sacan. Es una persona que tiene investigaciones, ¿no es cierto?, abiertas, pendientes, y que además, encima de todo esto, es vocero de un producto que no tiene, digamos, certificación científica y que lo promociona como una medicina para ser consumida. Entonces, ya son 3 cosas muy preocupantes en medio de una pandemia. Sí, claro, y yo creo que lo último es lo más preocupante, su militancia. Bueno, no hay que cuestionarla, el presidente tiene derecho a llamar a gente de su partido. El que duró muy poco tiempo, obviamente también preocupa, pero lo último es preocupante desde todo punto de vista. Nos olvidamos muchas veces que los médicos, los profesionales de salud están sometidos pues a temas éticos. Yo preguntaría qué dice el Colegio Médico al respecto. Un médico no puede salir y estar promocionando diferentes productos. Los médicos inclusive, que yo sepa, tampoco pueden hacer publicidad directa de su actividad profesional, ¿no? Eso es parte del juramento hipocrático que todo médico realiza en cuanto se gradúa. Y el ministro actual definitivamente no solamente ha roto su juramento hipocrático, sino que tiene una conducta bastante cuestionable al promover un producto que además, a todas luces, pareciera una estafa. ¿Es el ministro de Salud un candidato a, por lo menos,
ser interpelado, no hablemos de censura todavía, porque como dicen, vamos a escuchar, pero por lo menos para una interpelación. Sí, yo creo que sí, y he escuchado ya voces de algunos parlamentarios, parlamentarios de nuestra propia bancada y de otras que están ya evaluando este tema. No deja de sorprendernos el presidente Castillo. Pareciera que tuviese un imán para atraer personajes extraños, raros, cuestionables. Esto es algo a lo que no puede estar sometido nuestro país. Nuestro país no puede estar sometido a esta especie de circo constante. No sé hasta cuándo vamos a degradar nuestra debilitada democracia. ¿A qué cree que responde la conformación de este gabinete? Ya hay pronunciamientos de que ni es de ancha base, ni es convocante, sino más bien confrontacional. Entonces, ¿a qué obedece la selección del presidente Pedro Castillo? Yo creo que cuando él se da cuenta que es incapaz de gobernar, él dirá, bueno, me hundo con todo, ¿no es cierto? Voy a dinamitar, voy a quedar como víctima. Él quisiera no renunciar y creo que lo que quiere es pues, que lo saquen y que después pueda ir por calles y plazas a decir que no fue su incapacidad permanente, moral, técnica, sino que fueron pues los malvados del Congreso de la República. Ok, ya. Y frente a esa figura, ¿cuál es la responsabilidad del Congreso de la República? Porque ciertamente también desde el día 1 se ha buscado, primero, declarar un fraude que las autoridades han dicho que no existió y se han archivado 9 denuncias en ese sentido en el Ministerio Público. Y la lideresa de Fuerza Popular, el domingo, en entrevista en radioprogramas del Perú, ha insistido con el tema del fraude. Entonces, eso número 1. Número 2, sí hay un grupo desde el día 1 en el Congreso de la República que viene buscando una vacancia cuando no confluyen las causales que establece la Constitución. Entonces, también desde la oposición, flaco favor se hacen, ¿no? A ver, el tema del fraude no es un tema que lo ha tomado el Congreso de la República. Eso no, en todo caso es un tema que lo han tomado algunos partidos como el nuestro. Nosotros creemos que 7 informes de 7 personas no demuestran que no hubo fraude, pero además es un tema que nosotros no hemos vuelto a tocar. Es un tema sobre el que recurrentemente vuelve la prensa. Nosotros no hemos mencionado la palabra fraude en el Congreso. De nuestra bancada no ha salido esa palabra. Tampoco mencionamos inicialmente la vacancia. Pero en cuanto al rol del Congreso, ¿cómo que lo de el fraude no ha salido de su bancada? O sea, el Partido Fuerza Popular ha impulsado las investigaciones y reclamó fraude. No lo hemos mencionado, Carla, tampoco hemos propuesto esa comisión. Nosotros hemos sido muy claros y tenemos bien claros los temas que decimos. Ahora, en cuanto a la oposición... Para la bancada está zanjado que no hubo fraude. Al Congreso. Perdón un momentito para precisar. Para la bancada está entonces ya meridianamente claro de que no hubo fraude, porque la señora Fujimori, que es su lideresa, sigue insistiendo en el tema del fraude. Nosotros no tenemos por qué... Lo que te digo es que nosotros no hemos vuelto a mencionar ese tema. Dimos vuelta a la página. Cuando el presidente de la República llegó, nosotros nos pusimos de pie y lo recibimos. Y decidió la presidenta de nuestro partido no declarar ni hablar durante un buen tiempo porque sabíamos que los ánimos del país estaban crispados. Pero cuando vuelve a tomar la palabra meses después, insiste en el tema del fraude. No hemos mencionado el tema del fraude. Ahora me quiero referir a la oposición supuesta del Congreso. Sí. Este gobierno ha tenido sus gabinetes, los gabinetes que han durado, aprobados por el Congreso. No es que el Congreso no le ha dado la confianza, le ha dado la confianza. Las censuras que se han hecho a los ministros han terminado renunciando los ministros. Quien se ha disparado al pie es el propio gobierno. No hay una oposición desde el Congreso. Pero además quiero decir otro tema. Nuestro Congreso es la institución democrática que yo creo que nos quede. Porque lo que está demostrando el presidente de la República es que desde el Ejecutivo no se quiere respetar las instituciones de nuestro país. Yo lo que quiero es que nuestro Congreso, con las precariedades que tiene, con las faltas que puede tener, tenemos que cuidarlo. Y tenemos que cuidarlo porque será este Congreso el que pueda defender la institución de nuestro país. El estar todo el tiempo equiparando a la vez las torpezas del Ejecutivo con el nivel del Congreso
yo creo que no es justo. Y no solamente no es justo, sino que contribuye a que se genere esta sensación de, bueno, entonces son iguales de culpables el Congreso y el Ejecutivo. Y eso no es correcto. A ver, hay dos temas puntuales en los que el Congreso parece darle la espalda a los peruanos que los eligieron. El ministro Silva continúa al frente de la cartera de transportes, teniendo el Congreso la posibilidad de censurarlo, y no lo ha hecho. Este ministro puso en bandeja de plata las cabezas de Sutran y Atu. Pretende extender por 10 años más las rutas para estos empresarios de combis piratas que tienen la más alta siniestralidad en las pistas del país, en el servicio de transporte público. Quiere condonar deudas, amén de muchas otras cosas. Entonces es un ministro muy cuestionado que sigue ahí con el fajín bien ajustado. Sunedu, la presidenta del Congreso el domingo me dijo, ha sido una votación muy ajustada y deslizó la posibilidad de que esto regrese a una comisión conformada de 19 por 12 congresistas que tienen estudios en universidades no licenciadas. Entonces ahí ya hay un conflicto de intereses clarísimo. Y aunque traten de defender de que no se le está recortando atribuciones y facultades fiscalizadoras a la SUNEDU como es, la interpretación en buena cuenta es esa, tener al gato del despensero. Y eso ha generado crítica y descontento. Tienen 70% de desaprobación. Los congresos de los países siempre tienen grandes desaprobaciones, pero son dos temas específicos. Pero yo diría, dos golondrinas no hacen verano. Son dos temas que recurrentemente se están utilizando para decir que este Congreso no funciona. El tema del ATU y el Ministerio de Transporte es que no se ha logrado las firmas para lograr una interpelación. Esto habría que preguntarse de qué modo ha sido pedido, de qué modo ha sido gestionado por quien impulsó esta censura, esta interpelación, que es Susel Paredes. Habrá que preguntarse la capacidad de generar consensos que ella tiene en el Congreso o no. ¿Fuerza Popular cree que el ministro Silva debe ser interpelado y debe ser censurado? ¿Cómo? ¿Fuerza Popular cree que el ministro Silva es idóneo y, caso contrario, debiera ser interpelado y eventualmente censurado? Nosotros, en el momento en que se vuelve a presentar, nosotros votamos por la interpelación. Nosotros votamos por la interpelación y fue interpelado. No se propuso una censura y en el momento en que esto se proponga no tendremos ningún problema, si se toma la decisión de hacerlo, buscarlo. Nosotros no blindamos ni protegemos a ningún ministro. En cuanto al tema del SUNEDU, hay que señalar que es un tema muchísimo más complejo. Yo creo que amerita de repente volver a pensarlo, recapacitarlo. Pero ojo, acá nadie está proponiendo que se vuelva a la Asamblea Nacional de Rectores, como se dice por calles y plazas. La Asamblea Nacional de Rectores eran rectores que decidían sobre la autorización o no de universidades. Acá las modificaciones son en esencia dos. Que la SUNEDU, el jefe de la SUNEDU no sea nombrado por el ministro de Educación de turno, a mí me parece que es correcto. Me imagino cómo sería si ahora se hubiese vencido el mandato del jefe de la SUNEDU y que el ministro de Educación actual tuviese que nombrar al jefe de la SUNEDU. Y en segundo lugar, que se escuchen a las voces solamente dos de las universidades, uno de la privada y uno de las públicas. ¿Cree entonces que lo más sensato frente a estas discrepancias y la polémica que hay por la ley aprobada, que necesita segunda aprobación, primero regrese a comisión para reconsiderar las observaciones que hay? Yo creo que es una posibilidad. Uno siempre tiene que escuchar lo que se dicen de todos los lados también. Pero yo quiero señalar que Fuerza Popular ha sido muy cuidadosa en escuchar las opiniones. También hemos escuchado la opinión de las rectoras, entre ellas la rectora de San Marcos, que dice que no existe actualmente autonomía. En cuanto a ampliar, ampliar la posibilidad de que otras universidades que no han logrado el licenciamiento, no nos parece, nosotros estamos en contra de ello. Nosotros creemos que hay que respetar las decisiones de la SUNEDU y no hay que combatir estas decisiones. Son decisiones que tomó la SUNEDU y que no deberían ampliarse plazos para universidades que además tienen otras formas de poder pedir otro licenciamiento. Nosotros en eso hemos sido muy claros y nosotros no estamos contra la institucionalidad de la SUNEDU. Quisiéramos que mejore ojalá su gobernanza y para eso hay que ponernos de acuerdo. Por eso, tres preguntas finales. Una, sobre la SUNEDU. ¿Debiera entonces en la ley regresar a comisiones para hacer
una reevaluación, número uno. Número dos, Fuerza Popular considera que la salida es, como reclaman muchos, la renuncia del presidente, y en ese caso, ante la renuncia, y si es que Dina Boluarte decidiera también renunciar, el Congreso asume, la presidenta del Congreso asumiría interinamente para convocar elecciones. ¿Serían para elecciones generales o solamente para la plancha presidencial, para la fórmula presidencial? 3 preguntas finales. A ver, en cuanto a la SUNEDU, podría ser una posibilidad. Hay que conversar con las otras bancadas y creo que reflexionar es bueno. Para eso, felizmente, hay una segunda votación, ¿no? Es como si cuando existía el Senado había una Cámara reflexiva y una posibilidad sería volver a escuchar opiniones al respecto. En cuanto a la renuncia del presidente, si debería, bueno, yo personalmente le pongo velitas a varios santos, a San Judas Tadeo, que es el santo de los emprendedores, para que renuncie, para que reflexione y se dé cuenta que es incapaz, que siempre lo fue, que en realidad no es un delito, pero no tiene la capacidad. Que Dina Boluarte continúe. Dina Boluarte ha sido partícipe de todas las gestiones que ha hecho el presidente, de todas las incapacidades. No quiero mencionarlo como palabra, pero ha tenido esa complicidad. Eso nos debe de llevar a que si hay cambios, se siga la línea constitucional. El mandato parlamentario, cuando nosotros votamos en cédulas aparte. ¿Y por qué son cédulas aparte? Porque son elecciones aparte. El mandato parlamentario dice bien claramente en la Constitución es por 5 años. Y no hay ninguna otra forma, también lo dice la Constitución en sus disposiciones finales, no hay ninguna forma de revocación del mandato parlamentario. ¿Por qué? Porque debemos de respetar esa elección. Ahora, en una situación terrible, complicada, como fue en el gobierno cuando se vio la renuncia del presidente Fujimori, el Congreso decide una cosa, es otro tema. Pero lo que se quiere ahora sembrar es eso, se quiere sembrar que existan elecciones, que se vayan todos. Y lo que no se calcula ahí es nuevamente el maltrato a la institución que nos queda en nuestro país, que es la institución del Congreso, la institución donde está la democracia, donde están elegidos, donde están los representantes elegidos. Por eso, a mí no me sorprende, y quiero aprovechar para decir esto, a mí no me sorprende que ahora se quiera también, por ejemplo, extender este maltrato al Congreso y se hable de esta intervención de la presidenta del Congreso, que a mi juicio lo único que hizo fue defender a una congresista como Patricia Juárez, que no estaba en ese momento y a la cual se refería esta alcaldesa. Ella lo único que señaló es que, oiga, usted está en mi casa, señalándolo como una metáfora, y refiriéndose a que esta persona no se encontraba presente. Es correcto. Yo creo que el tono y las formas me parece, el tono y las formas me parece que no fueron los adecuados. Yo sí entendí que hablaba en un tono de metáfora, pero el tono y las formas no están hablando de pares. Pero ¿no es sí, pero debemos darnos cuenta que cuánto estamos levantando ese tema. ¿Qué es lo más importante ahora? ¿El tono y la forma o lo que está haciendo el presidente Castillo? Todos estamos muy crispados y necesitamos tratarnos con más empatía y menos polarización. La pregunta es dónde ponemos el acento. ¿Dónde ponemos el análisis? Una última, me están pidiendo que corte, pero tengo una más. Sí. Ha pasado desapercibida la propuesta de Rafael López Aliaga, que habla como algunas otras voces analistas que dicen lo que se les requiere es una coalición de centro-derecha, de partidos de oposición de centro-derecha, y que permitan que emerjan rostros nuevos, porque así como hay una alta desaprobación del presidente, del Congreso, lo mismo de los líderes políticos que ya se conocen y que han postulado. Y él ha dicho, yo ya no voy a postular, y le ha exhortado a Keiko Fujimori a que haga lo propio para que permita, ¿no es cierto?, eso, nuevos rostros que puedan representar el malestar que hoy se siente y esta crisis de representación que tenemos los peruanos. ¿Han evaluado eso? ¿Han escuchado esa propuesta? Sí, a ver, a mí me gustaría mucho que el señor López Aliaga haga ese esfuerzo unitario por las elecciones municipales y regionales, que son elecciones importantísimas y donde debemos de converger las fuerzas democráticas. Yo no lo llamo de derecha, porque creo que no es un tema de ese tipo de división. A mí me hubiese gustado que se empiece por ahí. Y Fuerza Popular lo ha dicho todo el tiempo.
vamos juntos en lo que se pueda a elecciones municipales y regionales. Hay que converger a tener un nuevo bloque, ojalá un bloque de centro, como le llaman, centro derecho, de centro democrático. Por supuesto, nosotros tenemos siempre esa disposición. No podemos hacer como lo hizo la oposición venezolana, ¿no? De ir divididos. Y en esa convergencia debemos de abrirnos hacia movimientos de centro, hacia partidos de centro, porque lo que hay que hacer es ponerle coto a quienes desean quedarse. Y lo que el comunismo desea es quedarse, como en Bolivia, como ya empezó en Chile, como en Venezuela y como en Cuba. Allí tenemos que estar unidos. Muchísimas gracias, congresista Guerra García, por habernos atendido esta tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes. 12:58.